En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Ay, en estos días de Pesaj, que la Corte Suprema, que el kirchnerismo trata de frenar, que se conforme nuevamente el Consejo de la Magistratura, que Rosati, que no. Yo le quiero decir que si hay algo que me agobia es no entender al final nada de qué se trata. Porque uno dice, ¿y para qué todo esto? ¿De qué se trata el juego? Bueno, nos va a explicar alguien que además puede hacerlo con fundamento. Es un gran abogado constitucionalista, ustedes lo conocen, y que además siempre tiene la contundencia para decir las cosas como son. Querido doctor Sapsay, ¿cómo le va? Un placer de saludarlo. Igualmente, Miguel, un gran gusto de nuevamente estar en contacto con Radio High. ¿Nos puede explicar a aquellos neófitos y que la verdad nos marean todos los días qué se está jugando? Porque parecería que es un partido de fondo. Bueno, acá en la Argentina cada 2 semanas aparece otro, pero ¿cuál es todo este juego donde, bueno, el kirchnerismo va contra la Corte Suprema, no es tan nuevo, y por otro lado la conformación del Consejo, la magistratura, que tiene estos candidatos? ¿Qué es lo que cambia en realidad? Trataré de hacerlo del modo más sintéticamente posible, pero es importante antes de todo ir un poco para atrás y contar que en 1994, cuando se reformó la Constitución, se incorporó un nuevo organismo del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, que se lo hizo con el espíritu de despolitizar y despartidizar todo lo relacionado con la designación y la destitución de jueces. Ese organismo tiene una conformación, una composición de 4 estamentos. Aquellos que se derivan de la representación que surge del voto popular, es decir, el sector político, la representación de los magistrados de todas las instancias, de los abogados y el sector científico técnico, es decir, 4. Entre esos miembros debe existir un equilibrio. La Constitución nos da un número para cada uno de ellos. Una primera ley de 1997 reglamentó la cuestión y le dio al sector político 40% de los miembros, lo que ya de por sí parece muy desproporcionado. Pero el tema se acentuó de manera notoria cuando en 2006, en momentos en que el actual vicepresidente era la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se impulsó una nueva ley, la 20.080, que eleva al sector político a 7 miembros, reduciendo la totalidad a 13 y manteniendo los del oficialismo en 5, es decir, 4 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da esta situación de captación del Poder Judicial? Porque tanto para elevar una terna sobre la cual el presidente designará a un juez, es decir, para decidir la entrada de un juez, como para su destitución o el inicio de su destitución, son necesarios los 2/3 de la totalidad de los miembros del Consejo. Entonces, lo que le voy a decir es matemático. Para llegar a ese número es necesario por lo menos uno de los 5 del oficialismo. Sin ese uno de los 5 del oficialismo, nadie entra ni nadie sale al Poder Judicial. Es decir, la cooptación del Poder Judicial. Además, esos 7 miembros pueden tomar esas decisiones y muchas otras, pero esas que son las más importantes, sin que los otros 3 estamentos participen, lo cual los excluye. Además de ello, recordemos que al Consejo de la Magistratura se le da el rol de administración del Poder Judicial, es decir, el manejo de los recursos financieros. Es en este marco que una sentencia que ya tenía cerca de 10 años de la Cámara Contencioso Administrativa Federal había considerado inconstitucional esta composición precisamente porque excluía de las decisiones más importantes de la participación de los otros estamentos. Eso durmió durante 6 años en la Corte Suprema. Vos sabés que la Corte Suprema no tiene plazos para el dictado de sus fallos, lo cual yo siempre he criticado, pero es así, nunca se modificó. Entonces, recientemente, es decir, el 16 de diciembre pasado, confirmó
el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero además consideró que, con mayor argumentación, que la mayoría, el equilibrio no era aritmético, pero que no debía darse un predominio hegemónico de un estamento por sobre los otros que los excluía, tomando las decisiones más importantes sin necesidad de la participación de aquellos. Pues bien, es en ese marco en que la Corte Suprema, en un fallo muy interesante, yo voy a tratar de resumir al máximo posible porque ahora vamos a la materia directa, tomó dos decisiones. Una primera, instó al Poder Legislativo al dictado de una nueva ley del Consejo de la Magistratura dentro de los parámetros determinados en esta sentencia, o dentro de un plazo razonable, es decir, no dio numéricamente dentro de qué plazo debía hacerlo. Ahora bien, si esto no se producía dentro de los próximos 120 días que vencieron el viernes pasado, 15, se volvía a la ley anterior de 1997, que eleva del número de miembros a 20 y que pone en la cabeza del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió? Los distintos estamentos que debían completar para llegar a 20, es decir, 2 nuevas abogadas, se decidió que todas iban a ser mujeres, ese cada uno de los estamentos para dar equilibrio, porque no había casi mujeres en el Consejo. Se eligieron 2 abogadas, es decir, el sector de los abogados cumplió. Se eligió una jueza que era necesario completar, el sector de los jueces también cumplió. Y se eligieron 2 nuevos representantes del sector académico científico. También allí se dio el cumplimiento. Y por último, se determinó que dado que la Corte claramente establece que deben ser jueces de todas las instancias, tiene que estar la Corte Suprema. ¿Cómo no va a estar la instancia máxima? Pues bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué el presidente, y yo estoy convencido que debe ser así, de la Corte Suprema debe ser el presidente del Consejo? Porque el Consejo es un organismo auxiliar de la Corte Suprema, del Poder Judicial, digamos, que nada menos que maneja los recursos y que en ese marco, para una mayor funcionalidad y para que no se dé una dicotomía en el manejo del Poder Judicial, porque la reforma del 94 no modificó el carácter supremo de la Corte. ¿Qué quiere decir con esto? Que no creó una bicefalía en la conducción del Poder Judicial. Entonces, para que se dé esa alineación, lo más conveniente, lo lógico, lo coherente, es que el presidente cumpla esos 2 roles. Y ahí estamos. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a ver qué es lo que no le gusta al kirchnerismo, qué no le gusta a Cristina. En primer lugar, ya advierto, a Cristina no le gusta nada que no le asegure su impunidad en las gravísimas causas y procesos que están vivitos y coleando los más importantes y que la tienen sobre ascuas. Rosati no le merece la menor confianza, porque no olvidemos que Rosati fue el ministro de Justicia en la época de Néstor Kirchner, que renunció porque no quiso avalar la compra de cárceles donde había sobreprecios. Y a partir de allí nunca más estuvo cerca del kirchnerismo, inclusive dado su prestigio, él es santafesino, cuando poco después se le quiso ofrecer que encabezara la lista de legisladores en elecciones de Santa Fe, él también rechazó. Para una mente como la de Cristina y en general el kirchnerismo, la venganza es terrible, porque no se admiten estas actitudes en un juego amigo-enemigo. Pues bien, es en ese marco que ya no saben qué hacer, recurriendo a las tretas más inconstitucionales para paralizar el Consejo de la Magistratura. Primero, a través de un juez de justicia legítima, creo que no hace falta explicar ya a esta altura lo que es justicia legítima, un juez federal entrerriano, Alonso, a instancias de un diputado nacional también de Entre Ríos, Casareto, interpuso una medida precautelar que inventó, porque no existe en el sistema jurídico argentino. ¿Para qué? Para ordenarle al Poder Legislativo, a ambas cámaras, que no designen a los miembros de las 2 minorías, segundas minorías, al Consejo de la Magistratura. Ahora, imagínate vos qué mamarracho. Un juez de primera instancia que insta a incumplir una decisión solemne de quien es su superior, la Corte Suprema. ¿No? Ya eso es inconcebible. Por otro lado, un diputado que se elige en representante de todas las 2 cámaras
y que toma semejante iniciativa. Es decir, por todos lados una desprolijidad total. Llegados al 15 de abril, y en particular ayer, porque como después tuvo Semana Santa, Pesaj, Ramadán, etcétera, dejaron pasar, la Corte, creo que demostrando una autoridad que creo que nunca había mostrado con tanto énfasis, tomó el toro por las astas, decidió que dado que el único sector que no había elegido había sido el Congreso, no podía quedar paralizado el Consejo de la Magistratura porque uno de los estamentos no había cumplido con la sentencia que había tenido sobrado tiempo para hacerlo. Te diría que más que los otros, porque los otros tuvieron que celebrar elecciones, armar padrones. El Congreso es una decisión muy simple. Es decir, las dos minorías, segundas minorías, elevan los nombres a los presidentes de cada una de las cámaras y ellos finalmente los elevan al Consejo de la Magistratura. Así las cosas, hoy estamos en esta situación. El Consejo ayer dictó 2 fallos. El primero, la esencia es lo que te decía antes, que el Consejo puede funcionar con su quórum, que es de 12 sobre 20. Por lo tanto, no es posible que se admita que un estamento bloquee al resto y paralice al Consejo, porque es un poco llegar a la lógica también de su propio fallo. Y que cuando entendió que todos los miembros del Consejo debían comenzar de manera simultánea, pensaba en los que eligieron dentro del plazo que correspondía, no los incumplidores, lo cual también me parece muy coherente. Y en otro fallo muy breve lo dedica a este juez absolutamente canallesco, que eleva los antecedentes para juicio político por parte del Consejo de la Magistratura para que lo inicie y genere un jurado de enjuiciamiento, pero entre los considerandos, por los cuales considera de que debe ser relevado cuanto antes, lo trata de ignorante. Es una persona que desconoce palmariamente el derecho y evidentemente incurre en mal desempeño y es un peligro para la sociedad que está en ejercicio de una magistratura. Abreviado. Señores, hemos tenido acá de un profesor de lujo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de justamente Derecho Constitucional, una clase magistral. Voy a apelar ahora a su capacidad de síntesis absoluta, doctor. Nos dio un panorama tan claro del punto de vista del funcionamiento y de todo lo que ha sido este recorrido. ¿Dónde le duele, además de lo personal, a la vicepresidenta con Rosati, dónde hay algo que acá pueda cambiar el ritmo de las causas que ella tiene, por las cuales tiene que responder a la justicia? Bueno, mira, a ella le duele porque ya han habido anticipos de decisiones recientes de la Corte e inclusive de tribunales de provincia que van en el sentido contrario de lo que ella esperaba. Por ejemplo, de las causas que están en curso de Schiavi, de Báez y de Devido, se habían interpuesto una cantidad muy grande de recursos extraordinarios ante la Corte para que la Corte interviniera durante el desarrollo de esos procesos, lo cual no le corresponde, porque la Corte aparece en última instancia si hay un agravio constitucional, si ha violado alguna garantía de un derecho constitucional. La Corte tomó su tiempo y en el día de la semana pasada rechazó todos esos recursos. ¿Qué ocurre? En causas similares o las mismas, también está inmersa Cristina Kirchner y su abogado Beraldi ha inundado de recursos extraordinarios de la misma naturaleza a la Corte Suprema, que la Corte Suprema anunció que pronto va a decidir. Con lo que hizo respecto de los otros, creo que es la crónica de un final anunciado lo que va a hacer. Si eso ocurre, nada detiene el ritmo de procesos que los más importantes, aunque lentos, siguen vivitos y coleando y últimamente se han apresurado. Vos sabés que el tiempismo en el Poder Judicial es notorio, y no lo digo como un halago, sino como una característica. Es decir, los jueces calibran por dónde va el poder y en función de eso se inclinan para un lado o para el otro, en particular los jueces federales penales. Querido doctor Sapsay, chapeau. Solamente puedo decirle que nos ha explicado con una claridad absoluta todo esto que para el ciudadano de a pie le parece tan difícil de comprender. Nos ha explicado desde el punto de vista de la Constitución, lo que significa el Consejo de la Magistratura, sus distintos cuerpos que lo integran y todo lo que acá aparece como un gran partido,
pero que finalmente tiene que ver con los intereses particulares de la vicepresidenta por las causas que tiene en curso. Agradecerle enormemente y lo vamos a convocar pronto de vuelta, ¿le parece? Con muchísimo gusto, y yo te voy a hacer también un halago absolutamente justo, que uno se puede expresar bien cuando quien hace la entrevista sabe preguntar y sabe escuchar. Lo más Porque importante para mí es saber escuchar, porque bueno, pero vos sabés que no es un atributo de todos tus colegas, y aunque parezca mentira, de repente una interrupción en el momento que estás absolutamente embalado para terminar una explicación, que no es fácil hacer esa síntesis, te borronea todo, que fue exactamente lo que no ocurrió. Así que yo te agradezco, y además les pido, como siempre, que me manden el audio. Vos sabés que acá video, para que yo lo suba a mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sauzay, donde ya hay varias entrevistas de Radio High, por supuesto, porque me parece que me has permitido con la mayor claridad, mirá que he estado en muchos programas, explicar este tema tan intrincado. Una cátedra brillante la que nos ha dado hoy, doctor, así que pueda compartirla con todos y especialmente con sus alumnos, que ojalá aprendan de lo que debe ser justamente el cuidado de la justicia y de sus estamentos. Le mando un gran abrazo. Abrazo grande y hasta pronto, Miguel, y gracias. El doctor Daniel Sauzay, abogado constitucionalista, mire, si antes no lo entendía, ahora, bueno, tiene todo clarito, y si quiere volver a escucharlo, lo va a tener pronto en nuestro portal también.